La parte alta superior de 5.50 metros. Una parte muy gruesa, sería sería perfecta. Recuerden que una batimetría es la topografía de la sección de un río. Eso es lo que es una batimetría. De este río, adicionalmente me dan caudales. Me dicen que el caudal promedio y el caudal máximo decreciente para un periodo de retorno de 30 años son 280 litros por segundo y el decreciente 2.5 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Esos datos me los estoy inventando, son datos que yo normalmente no traigo los ejercicios montados, sino que yo les dando datos y vamos viendo qué pasa. ¿Listo? Entonces no es que crean que, bueno, el caudal promedio, entonces el caudal decreciente es 10 veces más que el otro, no hay nada, no sacan relaciones, no sacan nada, son datos que deberían salir de un estudio de hidrología. ¿Sí? Entonces, un hidrólogo debería poner y mirar la cuenca, mirar los datos de los registros históricos, si hay registros históricos de un río, y con eso darme el dato del caudal promedio y darme el dato del caudal máximo. Aquí, como dato de referencia también, tengo el caudal mínimo, verano, va a ser de 120, bueno, vamos a aplicarle más, 160 litros por segundo. Y esa es la información que tienen ustedes del río. Entonces tienen el caudal medio, tienen el caudal máximo de creciente con el retorno de 30 años y tienen el caudal mínimo de esa fuente que es de 160 litros por segundo. Aquí voy a colocar una cosa como para que tengamos siempre en cuenta el caudal ecológico. El caudal ecológico fue definido en el 10% del caudal mínimo. Significa que se debe dejar, ¿sí?, el 10% del caudal mínimo esperado. ¿Quién dice eso? Bueno, tengo gripa, entonces voy a hablar como medio por la nariz y voy a estar tosiendo. Entonces, ¿quién le da uno el caudal ecológico? ¿Ah? ¿A uno quién le dice el caudal ecológico? Sí, pero ¿quién es el que le autoriza a uno el caudal ecológico? ¿Quién le dice a uno el caudal ecológico? Las corporaciones autónomas son las que nos van a decir cuál es el caudal ecológico, y lo que yo he hecho antes es calcularlo. Le digo, mire, yo tengo estas metodologías y encontré estos caudales ecológicos. Obviamente en un proyecto normalmente no pasa de los caudales ecológicos más chiquitos. Hiciera la cara que diga, no, es este o el más grande. Ya. Entonces, el caudal ecológico es 16 litros por segundo. Ahora, estos son datos del río. Son datos del río, de la fuente. El sitio ya está seleccionado. O sea que ya hemos seleccionado la fuente, que es este río, ya hemos seleccionado el sitio de la estructura de captación, que es esta. Me faltan las cotas. Entonces voy a colocar la cota a fondo de este, que van a ser importantes. Recuerden que debería tener toda la información topográfica, pero para este caso va a simplificarlo. Voy a colocar que esta es la 1200 metros sobre el nivel del mar, y aquí tengo la 1200 3.80 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Y las dos tienen la misma cota, los dos lados altos de la sección. Ahora me dicen que debo hacer una rejilla de fondo para un caudal de diseño de 120 litros por segundo. Bien. Entonces, ¿de dónde salió el caudal de diseño, Verástegui?
qué metodología, cuál es el camino, la ruta, paso a paso para poder llegar a ese caudal. La cerveza. Eraste. Midiendo por los niveles, pero el nivel bajo, el nivel bajo porque No, es el caudal de diseño. Estefanía. ¿Primero termina la población con la población? Entonces la población beneficia del proyecto. ¿En qué momento? En el horizonte dice no sabemos, porque no sabemos si fue a 25, a 30, no sabemos. Entonces en términos generales la población beneficiaria del proyecto durante el horizonte de diseño. ¿Sí? Bien. Y ahí deberíamos estar metiendo la población reciente, la población flotante, ¿sí? Y con eso ya tengo un dato de una población proyectada. Este es el caudal de diseño. ¿Sí? Tampoco sabemos si aquí este caudal es el de toda la población o no, pero con esa población ya tengo una idea de algo. ¿Qué sería lo siguiente, hermanos? ¿Rápido? No, estamos todavía con la población. ¿Sí? Exacto, entonces necesito sacar la dotación. ¿Y cómo la saco? ¿Por qué camino? Buscar la información, en recibos de las facturas, en recibo, ¿sí? Entonces en la factura de ver de servicios públicos, haciendo cálculos propios, y cálculos propios usted ya sabe que hay diferentes opciones, ¿sí? Y adicionalmente está la resolución 2320, entonces yo me meto por ahí, miro la altitud, con la altitud entonces el nivel de complejidad, yo puedo sacar una adaptación. Entonces con la población yo tenía que sacar el nivel de complejidad y ya tengo con el nivel de complejidad y la resolución un camino para tener la dotación. Esa dotación es la dotación de persona, ¿sí? El consumo, y ya sé el máximo porcentaje de pérdidas, ¿cierto, Juan Camilo? ¿Cuál es el máximo porcentaje de pérdidas técnicas de un sistema? No, 25%. ¿Sí? El 30% lo permitía de alguna forma cuando ustedes llegaban y miraban las metodologías viejas, incluso hasta el 40%. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era 40, 30, 25, 20 la metodología del RAS viejo? Pero la nueva solamente acepta más del 25%. Si quiere menos, 10, pero quiere más, no. ¿Sí? Y con eso yo ajusto la dotación para meter las pérdidas al consumo de la gente, ¿no? Entonces ya teniendo dotación ajustada por pérdidas y teniendo la población, ¿qué saco? ¿Cuál caudal? No. Entonces el caudal MD chiquito, ¿no? Que es el medio diario, ¿cierto? Yo tengo ese caudal que es el que yo tengo medio, ¿sí? Pero asociado a población. ¿Qué otro caudal me faltaría, Posada? No. Industrial y comercial. Recuerden que lo que hemos sacado es población. Tengo que chequear si hay algunos otros usos industriales, comerciales, y en el comercial debe estar incluido el hotelero, ¿cierto? Entonces, si no hay nada de esto, yo sigo adelante a sacar el caudal máximo de él. Si no, debo sumar esos caudales a ese caudal medio diario chiquito, ¿sí? El medio chiquito, y ahora tengo un caudal que tiene todos los diferentes usos de agua en ese pueblo, en ese proyecto, ¿sí? Recuerden que nosotros no solamente hacemos un acueducto para el pueblo, ¿no? Yo lo puedo hacer para el pueblo más veredas que están cerquita, yo puedo hacer para varios pueblos, y cuando hablo de pueblos estoy haciendo énfasis a los cascos urbanos, ¿sí? Normalmente es muy difícil que hagamos un proyecto para el 100% de la población de un municipio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el casco urbano y el resto está disperso, entonces es muy complicado llevarle agua por el mismo sistema a todos. ¿Bien? También tengan en cuenta que van a haber municipios en Colombia donde la zona rural es muchísimo más grande en cuanto a área y en cuanto a población que el casco urbano. El pueblito es una vainita así y la población verdaderamente está dispersa en el área del municipio. ¿Bien? Entonces, siempre tengan en cuenta eso, ¿no? No siempre va a estar haciendo el proyecto para el casco urbano, pero normalmente tampoco vamos a estar haciendo el proyecto para el 100% de un municipio. ¿Sí? Bogotá, por ejemplo. Bogotá tiene una zona rural muy grande
en el Sumapaz, y hasta allá no llega el acueducto de Bogotá, allá hay sus acueductos veredales propios. ¿Sí? Bueno, entonces tengo el caudal medio diario y ahora sí sacamos el máximo diario. O sea, ¿cómo sacamos el máximo diario? Sí. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Qué letra, cómo lo llamamos? ¿Nomenclatura? K1, ¿no? ¿Cierto? El K1. Que es 1.2 o 1.3 dependiendo del nivel de complejidad, y eso sí se sigue como el reglamento viejo, ¿sí? Como el RAS 2000. Entonces, desde allá sacamos ese dato y ya tengo caudal máximo diario. Tenemos el caudal máximo diario, ¿sí? Diego, teniendo el caudal máximo diario, ¿cómo saco el caudal de incendio? Hasta allá. Depende, ¿de qué depende? ¿De qué? Del nivel de complejidad, ¿no? Depende del nivel de complejidad. Si estamos, esa que dijo usted ahorita, ¿es para qué nivel de complejidad? ¿Qué le recomienda? Para el alto. Para el medio alto, 1.5, y para nosotros es caudal máximo diario, más las pérdidas, más el uso en la planta, más, yo les dije, los usuarios de agua cruda. ¿Sí? Y yo también les dije que tuvieran cuidado con el tema del 2 veces caudal máximo diario para los pueblos grandes. Cuando usted está en un pueblo relativamente pequeño, o sea, 100.000 habitantes, 2 veces el caudal máximo diario sigue siendo un caudal chiquito. ¿Sí? Pero cuando usted está en una ciudad de 1 millón de habitantes, 2 veces el caudal máximo diario representa, pues en caso de Cúcuta, facilito hacer una captación o hacer estructuras de captación de 5 o 6 metros cúbicos por segundo. Eso es gigante. ¿Sí? Entonces tenga mucho cuidado, ¿no? Les recuerdo, manejen las escalas. ¿Sí? Si la escala es chiquita, por más de que le meta usted el doble, pues sigue siendo chiquito. ¿Sí? Pero cuando usted tiene ya una escala grande, le mete el doble, pues ya siendo grande, sin el doble, hacer el doble se vuelve mucho más grande. Ahí lo que yo les decía, el comentario es que normalmente yo no caigo en el 2, sino trato de justificar algo entre 1.5 y 2. ¿Sí? Entonces, normalmente yo pongo el 1.7, el 1.8, es que el 2 es bastante. Bien, entonces, aquí no sabemos nivel de complejidad, aquí no nos importó dotación, aquí no nos importó población, no nos importó la tasa de crecimiento, aquí no nos importó los coeficientes, aquí no nos importó temperatura, aquí no nos importó nada, salió el dato. Pero rápidamente, en 5 minutos, vimos que hay un montón de cálculos atrás y de criterios y supuestos atrás para haber llegado a ese número de 120, ¿no? ¿Sí? Porque aquí parece un montón. ¿Sí? 120. Entonces, mucho cuidado con eso. Y lo mismo, yo les decía, definir el sitio tuvo que haberse hecho todo un trabajo de exploración para decir que ese era el sitio. Entonces, este ejercicio, cuando aparece ahí, parecería tan fácil, ¿no? ¿Sí? Mira, ahí está la sección y ahí tengo los cálculos y arranqué como loco a hacer cálculos. Siempre tengan en cuenta que lo que está detrás de estas operaciones es algo mucho más complejo. ¿Ya? Que requiere tiempo, topógrafos, un poco de gente, hidrólogos, ¿sí? Haciendo cálculos para poder llegar a este ejercicio, entre comillas, tan fácil. ¿Sí? Listo, ahora vamos a chequear. Se supone que si me dijeron que ese era el río, pues ya debe ser chequeado el río, pero solamente vamos a hacer revisiones bobas. ¿Cuál es el caudal mínimo? 160. ¿Cuánto es el caudal que necesito de diseño? 120. Entonces, por lo menos sé que cuando esté en verano el río, ¿sí? Va a tener suficiente agua para darme a mí. Pero caudal ecológico me dijeron que es 10% del mínimo, o sea que es 16, o sea que sería 120 más 16 lo que debo de dejar, ¿no? ¿Sí? Para retirar agua. Entonces 160 significa que incluso tengo más agua para dejarle al río en verano. O sea que cumplo sobrado el tema de caudal ecológico. Pero es la lógica que yo necesito. Bueno, ¿cuál es el caudal mínimo? ¿Cuánto es lo que necesito? ¿Cuál es el caudal ecológico? Entonces, primera parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio lo que vamos a hacer es esto, es proponer cómo va a ser nuestra sección. Quiero saber si va a ser rectangular, si va a ser trapezoidal, si va a ser rectangular con contracciones, qué carajo va a proponerse ahí. Obviamente, lo que nosotros vamos a hacer es lo que todo el mundo hace, que es irse por la fácil. ¿Qué es irse por la fácil? En este caso, ustedes lo que están viendo es una sección rectangular. ¿Sí?
Y aquí más adelante en la otra, ¿qué estamos viendo ahí? Una sección rectangular, ¿no? ¿Sí ven? Sección rectangular. ¿Sí? Entonces, aquí esto está vertical y aquí está la sección rectangular. O sea, cualquiera de los casos estamos viendo sección rectangular. ¿Cuál es la diferencia? En la imagen anterior, y yo estoy casi seguro que si tuvieran los cálculos no lo tuvieron en cuenta, miren que la sección rectangular no está centrada en la sección del río, sino que está corrida. Y estoy casi seguro, ¿sí? O sea, que alguien me metiera así un pullonazo en el brazo, que si yo mirara los cálculos de eso, lo hicieron como una sección rectangular normal, cuando la construcción quedó sesgada. Entonces no es una sección rectangular normal, sino una sección rectangular con contracción. Y lo que es peor, hacia un costado. ¿Sí? Ten mucho cuidado, ¿no? Una cosa es simplificar, porque lo que hacemos ahorita en los cálculos es simplificar, y otra cosa es ya irse al extremo de cometer errores. ¿Sí? Entonces fíjense que una cosa es simplificar y otra cosa es cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo tengo mi sección, vamos a hacer una rectificación del cauce, vamos a decir que el cauce lo vamos a volver en esa rectificación rectangular, vamos a aprovechar lo máximo que yo tengo en la sección y vamos a construir ahí una estructura de captación. En este caso, miren que la sección es mucho más grande, ¿y qué hicieron? Correr esto acá, entonces es rectangular, sí, claro, es rectangular, pero tiene contracción, ¿no? ¿Sí? Y más por un lado que por el otro. ¿Bien? Esta es mucho más clara, que están aprovechando la sección completa, ¿sí? Aunque sí trataron de hacerle una estrangulación, o sea, para mí la sección completa debería estar así. ¿Bien? Aquí. Y miren que ellos de todas formas hicieron esto. ¿Qué significa? Que el flujo va así en el río y de un momento a otro tiene que cerrarse un poco y eso hace que la hidráulica cambie. No es lo mismo decir que yo desde atrás voy con esta sección y que sigo, o sea que lo que yo voy a construir acá no me genera ningún cambio notable en el flujo, a la otra donde yo vengo así, por aquí me cierran un poquito y por aquí mucho, o sea que el río tiene que aquí esforzarse un poquito, pero aquí se tiene que esforzar mucho. Eso hace que la hidráulica cambie. ¿Bien? Bueno. Otra cosa importante, ¿será que rejilla de fondo lo que vamos a diseñar? Si es lógico lo que estamos pensando. Tengo una sección relativamente encañonada, ¿sí? Si bien tiene 320 acá y 550 allá, usted está dándose cuenta que es una sección relativamente encañonada, el caudal que yo voy a sacar relativamente pequeño. Entonces, lo otro que hay que hacer siempre es ver si los datos son coherentes con lo que yo voy a diseñar. ¿Serviría una rejilla de fondo? Pues sí, sirve una rejilla de fondo. ¿Listo? Imagínense, no sé, yo les doy la sección del río Magdalena y es muy importante que me escuchen, ¿no? En los parciales. Les doy la sección del río Magdalena y les digo, hagan la rejilla de fondo y se ponen la calcula. ¿Sí? Y después dicen, no me alcanzó el tiempo. Y uno llega y les dice, no, es que la rejilla de fondo no toca que hacerla, y usted tenía que dar a justificar por qué no se hacía. ¿Sí se dan cuenta? Y después, pues claro, ¿no? Y a mí no me alcanza el tiempo. Y uno le responde en 5 minutos. ¿Sí ven? Entonces es muy importante siempre estar como, no, pero ¿por qué el ingeniero me está diciendo que yo haga eso? Y eso no se debe hacer. Entonces no es hacer ejercicio, sino responder, no se hace por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Estamos? Entonces, como les decía, vamos a tratar de aprovechar el máximo de la sección. Tengo 320 aquí, ¿sí? Entonces vamos a tratar de aumentar un poquito la sección, vamos a colocarla en 4 metros. Y lo que quiero hacer es una pequeña rectificación, ¿no? Bueno, disculpan un poquito el pulso, lo está borrando, y el caso es que voy a tratar de rectificar. Yo puedo hacer lo que quiera con el río. ¿Sí? Si ustedes utilizan el 320, casi que el 320 es una sección promedio, ¿sí? Que yo tengo del río, y no es la sección del fondo, ¿no? Porque usted se da cuenta aquí, puede ser menos. Aquí un poquito más, el 320 está acá, y yo voy a decir que voy a aprovechar 4 metros. ¿Sí? Para tratar de sacar el máximo provecho a ese río. Entonces ya tengo definido mi ancho de la estructura. Es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque ese va a ser el ancho de mi vertedero. ¿Hasta qué longitud?
Yo diría que depende mucho de lo que tiene que hacer. Yo he visto rejillas de fondo con longitudes de 15 metros. ¿Sí? Porque el caudal que van a sacar es bastante grande y la sección lo permitía. Y lo más interesante es que la rejilla de fondo que he visto incluso está aplicada para una pequeña presa. Entonces levantaron una presa, en la parte de la corona de la presa, ahí está la rejilla. ¿Sí? Entonces, entre comillas, funciona la rejilla como rejilla de fondo, más la estructura como una presa. ¿Sí? Entonces, no el propósito de la combinación de dos criterios para hacer el diseño completo. ¿Sí? Entonces, ahora digo que dependería mucho. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo 4 metros. Lo siguiente que voy a hacer, vamos a hacer los cálculos del vertedero. ¿Cuál es la ecuación de un vertedero rectangular de cresta delgada, ¿sí?, sin contracciones? Entonces, caudal es igual a 1.84, que es una constante, la longitud del vertedero, h a la 3 metros. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a calcular? Lo que voy a calcular es, con la longitud de 4 metros del vertedero y con los caudales de diseño y el máximo, nosotros no los necesito para nada. Vamos a determinar cuáles son las alturas de la lámina de agua pasando por esa estructura. ¿Listo? Entonces, para el caudal máximo, entonces el H máximo es igual, y para el caudal de diseño, la altura de diseño es igual. Entonces, por favor, las operaciones. Mucho cuidado que hay que calcular en metros cúbicos por segundo, ¿no? Bien, 0.48. Ajá. Aquí estamos, miren el supuesto, ¿no? Supuesto del vertedero rectangular de cresta delgada, 5 contracciones. Bien, 0.064 metros. Lo siguiente que vamos a calcular, teniendo en cuenta las alturas y la sección completa, es la velocidad del agua pasando por ese sitio. Yo ya sé que la velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces, la velocidad máxima para la creciente máxima y la velocidad de diseño. Cuando esté pasando 0.48 sobre 4, entonces con eso me da el área mojada. Como tengo el caudal y el área, puedo sacar velocidad. Entonces sería el caudal 2.5 dividido entre 4 que multiplica 0.48. Algo, altura, me da la sección mojada, caudal, me da 1.30. Bien. ¿Cuánto? 0.46. Y 0.46. Aquí es muy importante revisar algo. Uno debería chequear cuál es la velocidad con la que el agua va a pasar por encima de la estructura. Si esa velocidad está de 3 o más grande, lo que yo voy a saber es que en el momento que haya ese flujo, recuerden que estamos llevando palos, rocas, gravas, arenas, esa velocidad alta pasando por encima de la estructura de concreto va a hacer que empiece a dañarse. Entonces, una velocidad de control para la estructura de concreto debe ser 2 metros por segundo, para evitar que no empiece a dañar más pronto de lo que yo espero. ¿Listo? Aquí estamos incluso en creciente, teniendo una velocidad por debajo de 3.
¿Tiene una operación? Lo siguiente que vamos a calcular son las condiciones interesantes de cuál es el alcance de un chorro. Resulta que nosotros, si tuviéramos un vertedero de cresta delgada, yo sé que el agua cae, incluso aquí hacia arriba y vuelve y cae. ¿Sí? Eso es lo que yo sé de vertederos. Y yo también sé que yo puedo determinar cuál es el alcance interno y cuál es el alcance externo, ¿sí?, de ese chorro, por el supuesto de vertedero rectangular de cresta delgada. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ese mismo supuesto y aquí están las formulitas. Lo que vamos a hacer es utilizar estas dos fórmulas que están acá. Para agilizar un poquito, a mí no me importa mucho el alcance inferior, a mí me importa mucho ese alcance superior, el alcance máximo que tiene el agua. ¿Sí? En un ejercicio deberían hacer los dos, ¿sí? Un diseño deberían hacer los dos. Entonces, ¿cuál es el que me importa a mí? El máximo alcance del chorro. ¿Cuál es la fórmula? El XS es igual a 0,36 de la velocidad del agua en el río a la 2 tercios más 0,6 h a la 4 séptimos. ¿Cuáles son los datos que me importan a mí? Los de diseño. Entonces, la velocidad del río de diseño es de 0,46 y el h es 0,064. Entonces, el alcance máximo es igual a 0,36 de la velocidad que es 0,46 a la 2 tercios, ¿cierto? Más 0,6 de h a la 4 séptimos. ¿Esto cuánto da? Acá en estas diapositivas, en este slide, hay un error. Y ya se dio cuenta cuál está, ¿no? En la primera ecuación, que la del vertedero está a la 2 tercios y a la 3 medios. O sea, como lo dice, está bien. Después está escrito allá, está mal. ¿Sí? Y eso es un pantallazo de un libro. ¿Qué significa? El mensaje aquí es, hasta los libros se equivocan, ¿no? Y lo que no puede uno hacer es, es que mi libro guía es este, y siento como el libro guía, y al último entregué, es que está mal. No, pero si el libro guía, no, el que mal está el libro guía. La culpa es del libro, la culpa es tuya. ¿Sí? Ese es un error del libro. Bien, pues ¿cuánto da eso? Bien. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que el alcance que va a tener ese chorro máximo, el alcance interno, es de 24 centímetros. ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Hay algo que yo llamo el borde libre. ¿Sí? Normalmente un borde libre bajito, uno lo pone en 10 centímetros, ya muy conservador, puede uno tenerlo entre 15 y 35 centímetros. Ustedes son los que empiezan a tomar decisiones acá. Recuerden que en el diseño lo que hay es criterio del que está metiendo la mano, que está haciendo las operaciones. Yo quiero que este chorro, ¿sí? Entonces ya empezamos a crear la estructura. Acá hay un canal, acá hay una rejilla, aquí hay un murito, acá hay un murito, y aquí viene la pregunta que habrá, ¿no? Si es resbaladero o no es resbaladero, si va a ser un salto o un salto. Una columna en falla. Entonces, el cuento acá es que parte del agua va a pasar, pero parte del agua va a entrar. Lo que acabamos de hacer es, ¿cuál es el caudal que yo quiero que entre? Entonces aquí está el caudal de diseño. Si es el caudal de diseño, yo lo que sé es que esta parte del agua es la que va a entrar. ¿Sí? El resto del agua debería estar rebotando y pasando. ¿Bien? Entonces, aquí empieza usted a tomar una decisión y es, ya tengo un dato de entrada
y el dato de entrada son los 0,34 metros. Y ahora necesito proponer aquí un borde libre. La pregunta mía es, ¿cuánto tiene borde libre? Normalmente el criterio para no poner así una estructura muy grande, yo creo que hago es ponerle 10 centímetros siempre a todo y redondeo cifras a 5 y a 0. ¿Qué significa eso? Si yo le sumo 10 centímetros a 0,34 me da 0,44. Pero constructivamente es una manera que me entreguen cifras así. Entonces necesito una columna de 52.5 centímetros. ¿Sí? El que ponga con esa vaina es porque no construye. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Redondear a 5 y a 0. De tal forma que cuando usted dice una medida de una columna es 45 centímetros, 50 centímetros, 55 centímetros, 60 centímetros, a 5 a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, redondeando a 5 y a 0, yo tengo 10, 44, a 5 sería 45. O sea que ¿cuánto quedó el borde libre finalmente? De 11 centímetros. ¿Sí? ¿Y alguien quiere hacerlo más grande? Listo, hágalo más grande. Por la lógica de 5 sus 0 debería ser. Entonces, 0,34, 0,44, 0,50. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quién dice eso? Yo le estoy diciendo eso. ¿Sí? ¿Estamos? Si alguien quiere hacerlo, no, es que yo quiero que sea de los 10 centímetros y quiere ser 44. Listo, hágalo 0,44. ¿Sí? Pero cuando uno mira un informe de alguien, uno se da cuenta de cuál es el criterio que quiere manejar, ¿no? El 5 ceros en construcción es mucho más fácil de entender. Y este caso, si dice 0.44, 0.60 o 0.40, ¿qué? 0.45, 0.50, ¿está mal? ¿Todo estaría bien? Entonces, tiene que dar un criterio para tomar una decisión. Entonces, el ancho del canal de recolección ya lo estoy calculando. Y va a ser este alcance máximo más un borde libre, y esto lo voy a proponer entonces de 0.45. ¿Estamos? Entonces ya salió un primer dato, el ancho del canal de recolección. ¿Vamos ahí? Bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Ya vamos a meternos con la rejilla. ¿Sí? Entonces, antes de meternos a la rejilla, quiero que revisemos rápidamente algunas consideraciones de diseño. Entonces, la primera habla de que se deberá construir un de encauzamiento que oriente la línea de flujo de la corriente hacia la rejilla. ¿Qué es eso? Que si usted hace una reducción de la sección, no es tan fácil como colocar el muro más a costo. Tiene que hacer unas obras para encauzar el agua y llevarla hacia esa sección. ¿Listo? La otra. La rejilla deberá tener secciones dispuestas para su mantenimiento. Cuando yo construyo la rejilla, esta rejilla que está aquí en el señor acurrucado debe ser fácil de levantar. Ustedes creen que una rejilla cuando está por fuera es fácil, ¿no? La levanta. Pero cuando tiene un montón de agua por encima, levante. ¿Sí? Entonces normalmente lo que uno hace es tener una rejilla con secciones. Usted levanta un pedazo, levanta otro pedazo. ¿Bien? Lo otro importante cuando digo levantar no es que esté suelta. La rejilla debe tener como unas bisagras o unos pasadores. Porque si usted la deja suelta, el agua la levanta. Entonces las rejillas, si bien tienen que levantarse, no pueden ser compuestas. Siguiente. La otra toma de formato un sistema de apertura cierre. Eso lo vamos a hacer más adelante, es una válvula, ¿no? Que me permite cortar la entrada de agua a la adducción. Siguiente, los cálculos se realizan para condiciones de flujo libre. Entonces todo lo que estamos haciendo es flujo libre, y lo que vamos a hacer dentro de la estructura es bajo el supuesto de flujo libre. Siguiente, se deben construir estructuras de control de erosión antes y después de la estructura de captación, mínimo 3 metros y 60 centímetros de profundidad. Yo creo que no les dije a ustedes, sino les dije a otro grupo, y eso normalmente yo lo muestro en estructuras hidráulicas. Si yo tengo un río y monto un muro es un estorbo para el río. ¿Sí? Es un estorbo para el río. Hay ríos, y el agua es bien interesante como actúa, que llega y el río empieza a pasar por encima de esto, pero empieza a hacerle cama a esto por detrás.
O sea, como que empieza a buscar el lado débil. ¿Sí? El agua es muy inteligente, siempre busca el lado débil. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar? Puede darse el caso de que haya esto. Si pasa una gota, el agua dice, ya pasa una gota, ahora pasa un chorrito. Y si pasa un chorrito, pasa un chorro más grande. Y después de que pasa un chorro más grande, hago un hueco. Y yo tengo fotos que muestran que después de montar un muro acá, el agua hace un hueco y ya no pasa por encima del muro. Entonces, ¿qué significa? Que dependiendo de lo que yo tengo acá, en la sección del cauce, yo debo proteger esto aquí, hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Porque cuando menos esperen, el agua le socavó y le hizo un hueco y usted aquí esperando que entre el agua y el agua pasando por el lado. Bien. Siguiente. La orientación de los barrotes debe seguir la dirección del flujo y normalmente inclinamos la rejilla. La rejilla, como la coloqué acá, siempre la vamos a tratar de agachar un poquito en el sentido del flujo. Cuando yo tengo mi rejillita, no está totalmente horizontal, la agachamos y yo normalmente la pongo 10 grados, 10%, digamos. Esto hacia abajo. Bien. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Que si alguna cosita se me va a quedar acá atascada, al colocar este inclinado, el mismo flujo lo que hace es lavarlo. ¿Listo? La siguiente, la velocidad de la rejilla. Esto estamos presentando la rejilla. Es muy importante. Yo hago un supuesto acá y es que quiero que la velocidad con la que entre el flujo o la rejilla esté limitada a 0.20 metros por segundo. Si la hago muy chiquita, lo que pasa es que se debería hacer por un rango, porque alguien diría, bueno, entonces si es menos de 0.20 yo puedo tener una velocidad de 0.01. Es menos de 0.20. No hay límite inferior. Entonces el rango debería estar es menor a 20 centímetros por segundo, pero muy cerca. Porque si usted lo interpreta así, pues dice cualquier número por debajo, funciona. Siguiente, separación entre barrotes. Vamos a colocar nuestros barrotes a una cierta separación uno de otro, que depende del material característico que arrastra el río. Entonces, si el material característico que arrastra el río es de grados gruesas, ya sé la separación que debemos tener en la rejilla, pero si es grava fina debe estar entre esa separación de 20 y 40 milímetros. Muy importante, aquí ya empezamos el proceso de pretratamiento del agua. Desde la captación empezamos el pretratamiento. ¿Y por qué? Porque es que ya coloco una rejilla que me permite separar, ¿no? Esta agua entra con este material y este material ya no puede entrar. Entonces ya eso para mí una de las primeras circunstancias del pretratamiento. Y lo otro importante es que no estamos sirviendo como una trampa de arenas, es para gravas, para los palos, para la roca de gran tamaño, lo que yo quiero. ¿Sí? Las arenas obviamente van a entrar, los limos van a entrar, todo el material fino va a entrar y no puede hacer absolutamente nada en la estructura de captación. Siguiente, la tubería de adducción puede salir enterrada o superficial dependiendo de la topografía del terreno y las condiciones de seguridad para el transporte del agua. Entonces lo vamos a ver más adelante, porque aquí lo único que estamos viendo es la sección, ¿no? No sabemos de aquí para allá qué sigue, ¿no? Y lo último, se recomienda un control de caudal de excesos en la cámara de carga. Nosotros vamos a enseñar la estructura de control, de tal forma que si entra más agua, en la que yo necesito, el agua tiene que volverse para arriba. ¿Bien? Entonces ya tenemos varios criterios del diseño de la rejilla. Primero, tengo el ancho del canal donde va a quedar la rejilla. Lo segundo, debo proponer una velocidad para la rejilla. ¿Cuál es el límite? 0.20 metros por segundo. ¿Cuál va a proponer? Vamos a proponer 0.18 metros por segundo. ¿Por qué digo eso, ingeniero? Porque quise. ¿Sí? Y estoy cerca de 0.20. ¿Listo? Lo que les decía, ¿no? 0.20 es el límite, pero trato de estar ahí. Y el tratar de estar para mí sería 0.15 y 0.20. Ese es el rango. ¿Sí? 0.15 y 0.20. Y ahorita vamos a ver qué pasa si le adopto una velocidad más chiquita. ¿Esa velocidad de rejilla es la velocidad por donde pasa el agua por encima de la Sí. O sea que esa velocidad, ¿dónde la estoy poniendo? Aquí, ¿no? Sí, aquí, exactamente, la rejilla. Sí, pero entonces ahí se habría criterio porque
si se escoge 0,18 es porque hay materiales muy gruesos que van a quedar ahí atascados, ¿no? Porque los, No. ¿no? No. No es para eso producir arrastre de material. No. A ver, pero el 0,20 sí, pero entre el 0,15 y 0,20 no. ¿Sí me van a entender? O sea, el 0,20, ¿por qué no quiero que entre con mayor velocidad? Porque si entra con mayor velocidad, pues entonces cualquier cosita que esté medio flotando por acá, lo que encuentra usted que la está jalando. ¿Sí? O sea, ese 0,20 sí tiene un porqué, pero el porqué es de ahora 0,18. ¿Por qué no 0,10? ¿Por qué no 0,05? ¿Por qué no 0,01? ¿Sí? Entonces tengo el 0,20 ya en criterio y el otro es el piso, ¿no? Entonces ya tengo el 0,20 de techo, ahora quiero el piso, para tener un rango. ¿Sí? Bueno, tengo la velocidad de rejilla. Lo siguiente necesito saber es el separación de barrotes. La separación de barrotes, ¿cuál va a ser? Entonces, ¿quién me da eso? Yo tuve que haber mirado el río, yo tuve que haber mirado qué es lo que está pasando, tuve que haber hecho un análisis de los sedimentos y haber dicho, vamos a atacar a las garapinas en este caso. ¿Sí? Si usted no tiene idea, normalmente uno le apunta a las garapinas. ¿Sí? Usted ve el río y, no sé, no quiero hacer el estudio, bueno, vamos a las garapinas. ¿Sí? Pero no es la idea, pero uno siempre da una más conservador que sería garapinas. Y si quiero ser más conservador, me voy por la separación más angosta, que sería 20 milímetros. Algo que no está ahí es el diámetro del barrote. ¿Sí? Entonces ya tengo la separación de barrotes. ¿Y cuál es el diámetro del barrote? Para mí, el diámetro del barrote, yo no sé, debería estar por ahí. Yo creo que los tengo. Entonces, la separación del barrote, perdón, la separación no, el diámetro del barrote, ¿de qué depende? Ustedes están aquí imaginándose barrote, ¿cierto? Barrote. Todos están así, verticales. Viéndolo en este caso, obviamente cuando está así, ¿no? Cuando ustedes ven la rejilla, yo les decía que hay un montón de agua pasando por encima de esta cosa, ¿no? El agua pesa. Y aparte que pesa, el agua es dinámica, o sea que está haciéndole una carga. Si pues tuviera el caballito, sí, en la silla montada, ¿no? ¿Sí? Haciendo este movimiento. ¿Qué va a pasar acá? Incluso aquí se alcanza a ver un poquito. Esto se trata de hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si bien nunca existe una consideración de cuál es el ancho máximo que debe tener una rejilla de fondo, en ningún libro aparece, ni en ninguna parte aparece cuál es el diámetro del barrote que usted debe utilizar, lo que tiene que tener en cuenta es que a mayor luz, porque esto sería una luz, entonces la carga va a hacer que esto se apriete más. Y entre el diámetro sea más delgadito, esto se va a apretar mucho más. ¿Sí? Entonces esto va a ser un problema, ¿no? Que se va a dañar la rejilla. Entonces queremos buscar que la luz se reduzca, en otras palabras, que se reduzca el ancho de la rejilla y adicionalmente que el barrote sea rígido, lo más rígido que podamos. Entonces, para mí, normalmente yo siempre adopto el 3/4, el número 6. Varilla estructural número 6. Y la luz, para mí, más de 60 centímetros ya no es conveniente. Imagínense, una cosa de 60 centímetros es esto, ¿no? Más o menos. La separación que tengo entre las manos. ¿Sí? Si tengo 60 centímetros ahí y le meto una varilla de media y por arriba de eso está pasando 50 centímetros de agua, que eso puede, según la creciente, subir más, pues ¿qué le va a pasar a esto? Pues, se va a detectar. Y si lo hago más grande, peor. Entonces lo bajo. Y aparte que lo bajo, pongo un barrote grande. ¿Sí? Pues. Entonces vamos a proponer número 6, o sea que esto va a ser barrotes de 3/4 de pulgada. Eso no aparece en los libros. Y ahí es donde el ingeniero que está diseñando empieza a proponer. Alguien puede decir, listo, necesito una sección más ancha. Yo he visto, como les decía, rejilla, como la rejilla de fondo, montada sobre la corona de una presa pequeña, sacando caudales de 15 metros cúbicos por segundo para una central hidroeléctrica. O sea que yo puedo hacerlo, ¿no? Pero inmediatamente lo que usted está imaginando es que ya no hay barrotes, lo que hay es perfiles, y están los perfiles estructurales ya marcados. Entonces yo tengo una T o tengo una I,
que eso es lo que yo tendría ahí. Yo tengo un cajón y ya cambio la sección circular de un barrote estructural por un perfil metálico. ¿Estamos? Miren cómo cambió el diseño. Los criterios son los mismos, pero las consideraciones de construcción son totalmente distintas. ¿Bien? Para esto no tiene sentido utilizar perfiles. El sentido es esto sencillito, con barrote estructural, cualquier ornamentador que lo hace. Otra cosa importante, la rejilla tiene unos bordes. ¿Sí? O sea, no está barrote y alrededor hay otro barrote y dice soldar. No. Usted lo que tiene es un perfil. ¿Sí o no? Usted lo ven acá. ¿Sí? Hay un perfil que normalmente es una L y llega el barrote acá y se solda, ¿no? ¿Sí o no? Entonces estamos claros. Eso es lo que yo quiero que este curso también se lleve, ¿no? Uno no diseña sin estar pensando en cómo se construye, ¿no? ¿Sí? No, los barrotes y no sé qué, ¿cuál es la especificación de rejilla? No, pues el barrote y lo solda. No tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Yo sé que hay una platina acá, llega este barrote aquí, mira que se mete aquí por debajo, estando por debajo lo soldo, y esto sí es la rejilla como tal. Entonces esto tiene una longitud, ¿cierto? Tiene una medida. Y esa medida, si yo la pongo esto exactamente sobre el hueco, me roba un poquito, ¿no? Me roban los bordes. ¿Sí? A mí no me roba, porque cualquiera que estuviera en español aquí, el léxico me diría, ¿cómo es de bruto decir que le está robando? Entonces sí, claro. Ocupa una medida. ¿Sí? Ese roba es término de maestro, ¿no? ¿Sí? Es que me robó un poquito, claro, me está robando acá. ¿Sí? Entonces, claro, hay un espacio que yo debo descontar. ¿Cuánto quieren que le descontemos? Depende de cómo quiere usted que se haga esto. Entonces la laminita aquí va a ser de qué? Póngale 2.5 y 2.5 acá, póngale 3 centímetros, 3 centímetros acá. Ustedes son los que están diseñando, ustedes son los que hacen lo que quieren. ¿Sí? Entonces vamos a decir que por las platinas, en los bordes, vamos a perder una longitud. Entonces cada platinita en borde vamos a decir que tiene 3 centímetros. O sea, vamos a hacer 3 centímetros a un ladito, 3 centímetros al otro ladito. O sea, entendamos que 3 centímetros están aquí, 3 centímetros están acá, ¿sí? Y eso es lo que estoy diciendo, que se nos va a volver un poquito más chiquita la rejilla respecto al canal. O sea, abajo tengo un hueco que es el canal, arriba va a quedar la rejilla va a quedar pues ahí enganchada y vamos a perder 3 centímetros acá. ¿Bien? Alguien puede decir, no ingeniero, vamos a cambiar el diseño. Aquí estoy diciendo la platina, no estoy diciendo cómo va a quedar. Entonces, alguien me dice, ingeniero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle una cosita así, de tal forma que no pierda. Entonces, estas cositas de acá me van a permitir montar su rejilla. Y aquí yo tengo sus 3 centímetros, incluso más, y no le pasa nada a su hueco. Recuerden que aquí está la platina, ¿no? O sea que este espacio está perdido, ¿no? ¿Sí? Porque arriba yo voy a ver lámina, ¿no? Lámina y lámina. O sea que el agua no entra por ahí. Bien. Si yo tengo este diseño, ¿qué hice? Garantizar que efectivamente por debajo yo sigo teniendo el ancho del canal completo. Entonces otra vez, una cosa son las platinas, ¿cómo las pongo usted? Entonces no, es que ingeniero, aquí yo le voy a poner, esto también va a tener una platina acá abajo, voy a poner en azul, aquí hay una platina, para que se monte platina sobre platina, y usted ahí le va a colocar la bisagra de tal forma que esto se pueda levantar y otra vez, yo quiero que cuando ustedes diseñen algo estén pensando en la construcción, no que estén haciendo cualquier vaina a los chamoyos. En el otro, ¿cuál era? Si le roba. Ah, no, ingeniero, lo que pasa es que usted va a tener esto, no le vamos a hacer esta cosita porque es un camello hacerlo allá. Entonces resulta que aquí lo que vamos a es hacerle, aquí está su rejilla, y aquí le vamos a meter unos apoyos. Y ese apoyo son los 3 centímetros y los 3 centímetros. ¿Sí o no? Entonces mire cómo cambió esto, ¿no?
Tengo apoyo y ahí está puesta su rejilla. ¿Quién le dijo a usted que era así o así? ¿Usted qué está haciendo? Usted que tiene que tomar el criterio ahí cómo va a quedar esa piecita, si va a quedar montada, si va a quedar metida dentro del canal. Si está metida dentro del canal le quita, ¿sí?, longitud de rejilla. Si está por fuera, usted la longitud de rejilla coincide con la longitud del canal. ¿Sí? Hay muchos libros que dicen que la longitud de la rejilla coincide con la longitud del canal. Depende de cómo se construye. Si usted no tiene en cuenta eso, pues está cometiendo un error, ¿no? Porque diría que su longitud es grande, pero cuando llegue la mete así, su longitud fue más chiquita. Bueno, entonces es importante tener claridad de qué es lo que se va a hacer, qué tanto ha hecho la máquina, cómo se va a enganchar esa partida. Ahora vamos a hacer cálculos. ¿Cuál es el área de la rejilla que necesito? Si yo tengo un total de diseño dividida entre la velocidad que debería entrar el flujo que yo estoy proponiendo, pero yo también sé que en función del tipo de barrote o de perfil hay una pérdida porque el agua no es que entre así nomás. ¿Sí? Entonces aquí aparece un coeficiente. Este coeficiente para nuestro ejercicio, porque son barrotes estructurales, o sea varilla, es de 0.9. ¿De dónde sale este 0.9? Depende si estoy utilizando un barrote o si estoy utilizando un perfil. Si estoy utilizando un barrote, 0.9. Si estoy utilizando un perfil, lo que van a tener es un número más pequeño. ¿Sí? ¿Listo? Y esto lo que me está es determinando un tema de pérdidas. Recuerden en sus cursos anteriores, hay algo que a uno le enseñan y uno nunca entiende para qué sirve, ¿no? Son las líneas de flujo. ¿Sí? Todo el mundo, alguna vez en mecánica pedidos en tuberías o en algún lado, decían las líneas de flujo. Entonces, que el agua viene y si viene por aquí pasa derecho y si viene por aquí viene así. Pero si viene por acá, entonces le decían a uno que no, que el agua hace esto, ¿no? Y que hay una contracción. ¿Sí? Esa contracción de alguna forma es el resultado de una pérdida. ¿Por qué? Porque el agua no puede pasar como va toda la tensión, se la estrangulan, entonces hay una reducción y ese estrangulamiento lo que hace es generar una pérdida. ¿De qué depende qué tanto se estrangule esto o no? Depende de la forma del obstáculo que usted tenga. Si es circular, la resistencia es menor, pero si usted coloca 90 grados, esta cosa aquí genera un rebote mayor y estrangula mucho más. Entonces, esta es la versión de pérdidas que estamos mirando acá. ¿Sí? Si es sección circular, tiene una pérdida, pero si la sección cambia de perfil, inmediatamente las pérdidas van a ser más altas. ¿Listo? Simplemente como para que vean, ¿no? Entonces, aquí el agua viene, esta lámina de agua tiene que rebotar, este rebote lo que hace es que el agua trata de subir un poquito, y ese subir un poquito cuando está en canales es una pérdida de energía pasando por una. ¿Cuánto da la operación? ¿Cuál es el caudal que necesito? 0.12 diente 0.9 multiplicado a 0.18. ¿Cuánto? 7, 4 o 6, 4. Entonces, metros cuadrados. 0.74 metros cuadrados. Ese es el área que yo debería tener de la rejilla, el área de huecos. Bien. Ahora la pregunta que me hago es, bueno, ¿y cuántos huecos? Porque aquí es hueco, barrote, ¿no? No es un hueco, sino un hueco, barrote. Entonces, ¿cuántos huecos voy a tener? ¿Cuántos barrotes voy a tener? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Hay unas metodologías que aparecen en los libros y a mí no me gusta. Yo después de mucho tiempo entendí que es más fácil buscar una lógica distinta y el resultado es el mismo que poderme aplicar esa ecuación que está a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Este es el área que yo necesito de todos los huequitos de la rejilla. Entonces la primera pregunta que debo responderme es ¿y cuál es el área de un huequito? ¿Sí? Entonces yo tengo una rejilla y el barrote, aquí está obviamente la platina en el borde,
Y aquí hay una separación que yo ya dije que era de 20 milímetros. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el área, perdón, cuál es la longitud verdadera por donde entraría el agua en esa rejilla? Depende de cómo usted la instale. Entonces, si usted la instala así, yo sé que va a ser el ancho menos los bordes. Si usted la hace así, yo sé que es el ancho del canal. Pues, escojamos. ¿Le roba o no le roba? Entonces, si yo llego y cojo la de arriba, ya sé cómo lo debo hacer, ¿no? Las platinas tienen que estar puestas directamente sobre el muro. Si yo escojo la de abajo, yo sé que las platinas están metidas dentro del ancho del canal. Si escojo la de arriba, entonces ¿cuánto es el ancho del canal? 0,45. ¿Bien? O sea que yo ya sé que esta medida es 0,45. Entonces, ¿cuál es el área de un hueco? Que técnicamente sería el área de un orificio. No hay hueco. De hablar de huecos en hidráulica, ¿qué orificios? Entonces, es un rectángulo 0,45 por 0,02, ¿no? 2 centímetros. 0.009 0.009 metros cuadrados. Ese es el área de un orificio. Y yo tengo el área de todos los orificios. Entonces, ¿cuántos orificios son? Entonces, el número de orificios es igual a 0.74 dividido 0.009, ¿cuánto da esto? 82,22 orificios. Pero resulta que yo no puedo tener 82,22 orificios. Tengo 82, tengo 83. ¿Sí? Porque 82,2 no va a ser. ¿Bien? Entonces, propongo aquí, o hago 82 o hago 83. 83. Entonces pongamos 83. Entonces de aquí finalmente me quedo con 83 orificios. Si son 83 orificios, ¿cuántos barrotes son? 82. Son 82. ¿Sí? Porque los dos bordes lo que tengo son platinas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos barrotes hay en 83 orificios? 82. Bien. Entonces, como hay 83 orificios, hay 82 barrotes. Muy bien. Si tengo 82 barrotes, 2 platinas y 83 orificios, ¿cuál es la longitud total de la rejilla? Me hago una suma, ¿no? Entonces tengo 83 orificios. Cada orificio tiene de largo 2 centímetros. Tengo 82 barrotes. Cada barrote es de 3 cuartos. Unifiquemos que es 3 cuartos. Entonces, operación 3 cuartos de pulgada. Para hacerlo real, esa operación que hablan ustedes estaría mal, ¿no? Para hacerlo real, ¿qué debería tener? La tabla de diámetros reales, ¿sí?, de los proveedores de los fabricantes de acero estructural, que me dicen, ah, no, si es hacer 10 para de arriba, entonces 3 cuartos tiene un diámetro de tanto. ¿Sí? ¿Cuánto da? Matemáticamente. 3 cuartos, como le dice 54. 2 centímetros. ¿Listo? 3 cuartos sería 1.91, ¿no? 90,05. 90,05. Así que son 2. Entonces, este va a ser cada barrote aproximadamente 2 centímetros. Y 2 platinas. Las platinas de los bordes las vamos a proponer igual a las que vimos que eran de 3 centímetros. Entonces, más 2 platinas de 3 centímetros. Entonces, ¿cuál es la longitud total de la rejilla? 83 multiplicado por 2, 82 multiplicado por 2, más 6. 337, 36. En metros, 3.36 metros. Bien. ¿Cuánto fue que dijimos que tenía el vertedero? 4. Cabe una rejilla en esa longitud de 4 metros de 3.36. Sí, o sea que nos quedó bien. Porque qué tal que hubiéramos hecho operaciones y al último hubiésemos puesto el 320, ¿sí?, y hubiéramos montado esto y nos hubiese dado 336. ¿Qué pasó?
no cabe. Y si no cabe, dice, devuélvase, ¿no? ¿Sí? Y haga otros cálculos, porque su rejilla tiene que caber en la longitud del vertedero. Usted no puede tener una rejilla más larga que la longitud del vertedero. ¿Sí? ¿Listo? Claro, hay que hacer una rectificación chiquitita. Lo que pasa es que vamos a estar sobrados. Como la operación daba 82.2 y dijimos que era 83, entonces el área cambió, ¿no? Esta cambia. ¿Sí? Si esta cambia, la que voy a calcular es la velocidad del flujo. Si se hizo más grande, la velocidad del flujo se hizo más grande o más chiquita. Más chiquita. Y si es más chiquita, ¿estamos mal o estamos bien? Estamos bien, ¿no? ¿Sí? Ese es el cuidado que hay que tener, por ejemplo, si usted utiliza el 0.2. Porque si pone el 0.2 y pone menos orificios, en el momento que hace el recálculo le da 0.21. ¿Sí? Y ahí ya le funciona. Entonces, simplemente tener cuidado ahí. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, hay que hacer un recálculo. Lo que pasa es que para verdaderamente lo que es un dato no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, son 83 con 83 por 0.09. Hago una operación de área, de orificio, como tengo esta, tengo el caudal de diseño, entonces, ¿qué saco? El flujo, y lo que yo ya intuitivamente voy a saber es que va a ser más chica y estaría pues, mucho mejor. ¿Qué tanto? Pues poquito, ¿no? No va a cambiar mucho. Va a ser 0.17.2, ¿no? 0.17. ¿Vamos ahí? Siguiente. Entonces ya salimos de la rejilla. La rejilla quedó diseñada. Tengo una rejilla de 3.36 con barrotes de 3/4, con separación de 2 centímetros, con platina de borde de 3 centímetros y con condiciones de 83 orificios que garantizan un flujo por debajo de 0.2. Siguiente. Vamos a calcular el canal. Entonces nos vamos para el canal. Ya salimos del vertedero, ya salimos de la rejilla y estamos metidos en este sitio. ¿Cuál es el criterio para saber si el canal va para allá o va para acá en inclinación? ¿Cómo? ¿Sí? No. ¿De qué? No. Otra vez. Miren el canal, ¿no? ¿Por qué el canal va a quedar así? ¿Y por qué el canal quedó así? ¿Y por qué queda la cámara de recolección para ese lado? No. ¿Por qué? No. Porque para ese lado quedan las estructuras que llevan el agua a esa ciudad o a ese proyecto. ¿Sí? Este semestre lo veo bien alineado, ¿no? Todas me responden bien. ¿Sí? Así es que debe seguir. Entonces, fíjese que es la lógica. Si usted llega y manda el agua para ese lado, significa que para allá está el proyecto. Imagínese usted llevársela para otro lado y después volver a pasar el río para llevarla al otro lado. Pues qué tonto. ¿Sí? ¿Sí? Muchas de las preguntas que yo hago son preguntas muy simples, que no necesito software, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a proponer, más que nunca los ejercicios le dan una razón, ¿no? Usted está callado. El libro supone que usted es inteligente. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el agua va a salir hacia allá, el proyecto está hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque yo soy derecho. Entonces me llama fácil dibujar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si va hacia allá, yo ya estoy imaginándome un concepto como ese, ¿no? ¿Qué es lo primero que debo calcular? Entonces debo calcular cuáles son las condiciones hidráulicas en este sitio. ¿Cómo va a ser la sección del canal? Ya la propusimos, ¿no? Va a ser un canal rectangular. Bien. Tengo un canal rectangular que tiene una pendiente, todavía no sé la pendiente. Y yo sé que al final de esto hay un chorro de agua. ¿Qué condición hidráulica se presenta en este sitio? No, hay un flujo crítico. ¿Sí? Entonces aquí hay una condición crítica, ¿no? Igual que aquí, ¿no? ¿Sí? Siempre que el agua pega un brinco, en ese sitio donde brinca, está aquí crítico. ¿Sí? Entonces, si tengo una condición crítica, ¿cómo calculo la lámina de agua ahí?
si es un canal de sección rectangular, ¿ves? ¿Ah? Sí, ¿cuál sería? Sí, ¿cuánto frodo 1? Sí, lo que pasa es que usted pone frodo 1, entonces ya lo al cuadrado sobre la raíz cuadrada de G H, ¿no? Y H es profundidad hidráulica, ¿no? ¿Sí? Pero necesito determinar el Y crítico. Casi. Falta bastante, pero por ahí va. ¿Sí? Es la raíz cúbica de... Por ahí dice un cuadrado. Ajá. Caudal al cuadrado sobre la base, el ancho al cuadrado, o sea que eso en otras palabras es el caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Correcto. El Y crítico es como la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Correcto. ¿Cuál es el caudal que yo necesito transportar? El de diseño. ¿Sí? ¿Cuál es el caudal de diseño? 120 litros por segundo, que trae metros cúbicos. ¿Cuál es el ancho del canal? 45. Gravedad 82, raíz cúbica, 3 cuartos de Y crítico. Sí, pero haga solo para limpiar la vecina. Entregar la visita. Sí, 0,12 dividido entre 0,45 al cuadrado dividido entre 82 a la un tercio. Sí, sí. Sí, pero me falta aquí el ancho. No hay un error de nomenclatura, es que una cosa es el caudal grande y otra cosa es el caudal chiquito, ¿no? Ese es caudal unitario. ¿Cuánto? 0,19 metros. ¿A todos les da igual? ¿No? ¿Sí? No. ¿No? Pero 0,11. Me parece grande. el caudal es 0,12, ¿verdad? Sí, es ¿no? 0,12 dividido entre 0,45 al cuadrado dividido entre 1,82 y todo esto elevado a la un tercio. No, sí, 0,19. Sí, no, eso es bastante grande. Última palabra. Sobre algo. Usted, aquí como siempre me lavo las manos, si está mal hecha la palabra es un problema de ustedes. ¿Puede estar en la casa? No, sí, es 0,19. Bueno. Lo siguiente que vamos a calcular es la velocidad crítica. ¿Cuál es la velocidad crítica? Pues el caudal dividido entre el área crítica. ¿Cuál es el área crítica? 0,45 de base, 0,19 de altura. Y sacamos la velocidad 45. Todo eso lo da el cuadrado. Y todo eso lo lleva a punto 19. Sí, eso. ¿Cuánto? 1,4. Bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a calcular? A ver, atentos aquí al esquemita. Este, por ejemplo, es un perfil obligatorio en el diseño, ¿no? Si yo entregara un plano, ese plano debería estar así, ¿no? Viendo la vista interna, todas las dimensiones, las cosas y demás. Entonces estoy parado en este sitio. ¿Sí? Mirando todos acá. Parado en este sitio, aquí tengo las condiciones críticas, ya las tengo calculadas. Ahora necesito determinar cuál es la altura de la lámina de agua en este sitio, el comienzo del canal. ¿Bien? Para conocer este dato necesito conocer dos cosas primero. Uno, la longitud que va a tener el canal. Dos, cuál es la pendiente que va a tener ese canal. Entonces, primero con respecto a la pendiente. La pendiente, ¿cuál es el criterio para definir si la pongo de 0,1%, la pongo del 40%?
Entonces, primero, yo lo que sé es que debo considerar los sedimentos que van a entrar. Y que esos sedimentos, cuando caigan a ese canal, el canal tenga el suficiente arrastre para llevárselos. Pero, a mayor pendiente, mayor arrastre, ¿no? Pero a mayor pendiente, más profundidad. Entonces no tiene sentido sacrificar ahora la estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿en qué rango nos estamos moviendo? Nos movemos en un rango del 5 al 7%. Alguien se pone en el 3, del 3 al 7. ¿Sí? A mí normalmente me gusta el 5. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? ¿Sabes? Yo necesito darle pendiente porque este sedimento quiero que tenga suficiente fuerza de arrastre del agua y los cementos no se me van a quedar ahí. ¿Sí? Pero si yo coloco mucha pendiente, entonces voy a sacrificar la estructura. Entonces, ¿cuál es un rango lógico en el que ponemos esto? De un 3 al 7. Y yo normalmente me meto en la mitad. ¿Sí? Entonces estoy con el 5. Si estoy con el 5%, ya tengo un dato que es importante. Ahora, la longitud. La otra pregunta que resulta es, yo tengo una longitud de vertedero de 4 metros y la rejilla tiene 3.36. ¿Cómo vamos a poner la rejilla? Va a estar centrada, va a estar pegada hacia el otro lado, va a estar pegada hacia la salida. Ustedes son los que tienen que decir cómo va a hacer eso. Entonces, si ustedes miran esta, ¿cómo está montada? Está pegada hacia la salida. Si se cuenta, miren, la rejilla va de aquí a aquí, la longitud es mucho más larga y lo que hicieron fue pegarla. Alguien puede decir, no, a mí me gusta centrada. Bueno, ponga la centrada. La que menos viable o lógica le tendría es pegarla hacia acá, ¿no? ¿Listo? O la pegamos hacia la salida o la centramos. Yo casi en todos los ejercicios normalmente la pongo centrada. Vamos a seguir esta. Está bien también. Vamos a colocarla pegada hacia la salida. ¿Qué significa? Que de aquí hasta aquí hay 3.36. Pero resulta que hay otra cosa que hay que mirar acá. El agua salta exactamente aquí, o como está en la gráfica, que salta corriendo. Miren todos los detalles constructivos que están acá implícitos, ¿no? Entonces, ya dijimos que la vamos a colocar pegada hacia esta cámara. ¿Sí? Bien, si está pegada a esta cámara, yo sé que desde aquí hasta acá hay 3.36. O sea que de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 0.64. Este me importa, no me importa para nada. Simplemente es una medida que debe quedar en el plano para el tema constructivo. Ahora me vengo para acá. Otra pregunta del millón es: ¿el agua va a brincar aquí o como está en el dibujo, acá? Porque si está acá, la otra pregunta que resulta es: bueno, ¿y cuál es el espesor entonces? ¿O cuánto más se va a correr? ¿Sí? Entonces, si está aquí, es 3.36. Si está aquí, ¿cuánto más? Entonces diría, no, entonces métale 30 como está en el dibujo. ¿Por qué 30? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 10? Entonces ahí viene otro criterio. Normalmente en diseño estructural, para agua, un espesor mínimo debería ser 25 centímetros. Cuando usted tiene agua y contiene agua, menos de 25 centímetros es una locura. Nadie va a ponerse a hacer una estructura de concreto que con menos de 25 centímetros garantice que es hermética, o sea que el agua no le va a salir. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ya tengo 25 centímetros, que sería un buen criterio. ¿Pero por qué 30? Entonces me tocaría que llamar a un amigo estructural, ¿no? Entonces venga un amigo estructural, ¿cuánto le meto? O usted le mete ya una lógica, le propone un dato acá, y el estructural, porque el estructural es el que sigue después de diseño, ¿no? Yo le, como hidráulico, le entrego al estructural, diseñeme esto con esas medidas. Si yo le puse 25 y él me dice, no, tocó de 30, ¿qué me tengo que hacer? Revisar a mí qué tanto me implica ese cambio que él hizo en mis cálculos. ¿Estamos? O sea, miren que esto es un proyecto de verdad, no es tan mamey, ¿no? O sea, y si él me lo cambia, me lo bota a mí, mire, le cambié, yo modifico. Y él puede decirme, no, 25 está bien, yo lo hice con 25 y todo cuadrado. ¿Listo? Entonces, para simplificar el ejercicio, vamos a decir que el agua sí brinca aquí. ¿Sí? Y le estoy explicando todo, ¿no? Entonces, ¿por qué 3.36? ¿Por qué no 3.50? ¿Por qué es que en el libro? Es que no... Así como lo estoy haciendo yo, en los libros también lo ponen, ¿no? 25 centímetros. ¿Sí? Lo estoy poniendo de 3.36.
Y nos venimos a esta fórmula. Aquí hay un error también, miren que no es error de los libros, dice área neta, porque esto no es escrito mío. Aquí es un Y, ¿sí? Esto es una altura. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a meter acá? Viendo esta parte de acá. 2h crítico al cuadrado más h crítico menos la pendiente que vimos del 5%, multiplicado por la longitud del canal que es 3.36, dividido entre 3, esto al cuadrado, esto a la raíz cuadrada, menos 2 veces la pendiente con la longitud del canal dividido entre 3, eso me da la altura del comienzo del canal. De repase. ¿Listo? No miren la área neta, esta área neta está como término mal, pero miren todos los datos de acá. La pendiente ya la tenemos, 5%. ¿Cómo debe entrar ahí? 0.05. El HE es el H crítico, miren que aquí es HE y H crítico. ¿Sí? Entonces HE es H crítico. H crítico, longitud del canal 3.36, esta es la clase, sería Y acá. Sí, altura del comienzo del canal. Sí, 0,05. Entonces aquí vamos a colocarlo como un H. 0.18. Sí, altura del canal arriba, ¿no? Sí. Entonces otra vez. Si yo llego y miro acá la imagen, ese 0.18 ¿dónde está? Aquí, ¿no? Ahora me falta borde libre. Entonces, 0.18 más un borde libre. Vamos a ponerle un borde libre de 0.15. Si le pongo 0.15 y 0.18 me da 0.33. 0.33 redondeándole a 0 y 5 sería 0.35, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la altura, ahora sí, del canal va a ser igual a 0.18 más un borde libre, y esto me quedó de 0.35. 0.18 y 0.15 me da 0.33 más 2 centímetros más 0.35. Entonces el canal al principio tiene 0.35, va bajando al 5%. La otra pregunta que resulta es ¿cuál es la profundidad del canal al final? Es que no sé En el Y, no es peso, en el Y. El canal asterisco. ¿Ese cuál es? Acá, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Pues si tengo 0.35 más 0.05 que multiplica 3.36 que es la longitud del canal. ¿Sí?
cuánto va? ¿Cuánto? Acuérdense que la profundidad en los viveros está en azul. Estamos parados a la izquierda, ¿cierto? Tengo lámina de agua, más borde libre. El borde libre que propuse fue 15 centímetros esta vez. Como lo puse de 15, me da 0,23. Para cambiar así puse 0, 0,53. Muy bien. Aquí, ¿qué hay? Un salto de agua. Como hay un salto de agua, puedo utilizar nuevamente las fórmulas de alcance del chorro, ¿no? ¿Sí? Entonces, con el alcance del chorro, vamos a mirar otra vez cuánta distancia hay desde aquí hasta este sitio, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos por acá. 0,36 por velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad crítica, ¿no? 1.4 metros por segundo a la 2/3 más 0.6. ¿Cuál es la altura crítica? 0.19 a la 4/7 me da. ¿Cuánto? 0.36 1.4 a la 2/3 más 0.6 de 0.19 a la 4/7. O sea que el alcance de chorro va a ser igual. Máximo, ¿no? ¿Cuánto? 0.68 metros. Muy bien. ¿Para qué me sirve el 0.68? Si estuviera mirando esta grafiquita, yo tengo esta distancia desde aquí hasta acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? 0.68. ¿Qué debo hacer? Borde libre. ¿Sí? Entonces, ya sé cuánto debe ser el ancho de esa cámara de recolección. ¿Bien? ¿Cuánto le vamos a proponer de este borde libre? 0,68 más 10 centímetros, 0,38. Cambiando a ceros y a 5, 0,80. O sea que si ya puse ese, este dato me da 0,80 metros. ¿Listo? Entonces ya tengo 0,80 y esa es la cámara de recolección. Ahora, esta cota de aquí es un poquito más complicada de lo que se ve. ¿Por qué? Y aquí ya empieza lo interesante de acueductos como yo le enseño. Yo no puedo terminar un ejercicio de captación sin saber dónde está el desarenador. ¿Por qué? Castañeda. ¿Por qué yo no puedo terminar el ejercicio de captación sin saber dónde está el desarenador? Y mire que no tiene nada que ver, ¿no? El ingeniero estamos haciendo la captación, porque a mí me importa el desarenador. ¿Cómo va a conducir el agua de la captación al desarenador? Ajá, entonces. ¿Es por flujo libre o por presión? Exacto. ¿Y eso me da qué? Vamos bien, ¿no? O sea, que yo necesito saber dónde está el desarenador. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo hallar el agua de un sitio al otro. Si va a ser a flujo libre o va a ser a presión. ¿Y eso qué me da? Los diámetros, ¿no? De las tuberías. ¿Sí? Y el diámetro cambia según la posición de la captación. O sea que si usted sube la captación 50 centímetros, se inclina un poquito esto y el diámetro puede volverse más chiquito. Pero si usted llega y lo baja, entonces esto se acuesta, y si se acuesta, el diámetro se hace más grande. Si se hace más grande, entonces yo tengo que saber que el tubo va a quedar aquí, y como el tubo va a quedar acá, yo tengo que saber que ese tubo tiene que estar por debajo de esta cota. O sea que yo no me puedo inventar ningún número acá hasta que yo no sepa qué es lo que viene. ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea, de lo delicado del cuento aquí en el diseño hidráulico de un acueducto. Para mí es un error grave terminar un ejercicio sin estar mirando o lo que viene hacia adelante o lo que está hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que, nuevamente, ¿el desarenador dónde está? Es que tenía que ser un flujo a presión. Ah, si es flujo a presión yo necesito una lámina de agua para una sumergencia. Ah, pero es que eso me hace que se ahogue esto. Ah, pero entonces ya no sirve esto.
¿Se dan cuenta? Entonces vamos a seguir haciendo cálculos, dejando en stand-by esto, y cuando hagamos el ejercicio de aducción, lo podemos terminar y ahora sí completando el ejercicio. ¿Estamos? Entonces en este momento yo que tengo 0,80 aquí. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Podemos calcular el caudal máximo que podría entrar por una rejilla, por esta. El caudal máximo que podría entrar por la rejilla. La rejilla es un orificio y en función de la cantidad de agua que pase por encima de ella va a entrar más o menos agua. Si yo quiero calcular el caudal máximo que entraría por la rejilla, ¿qué altura es la que yo debería mirar? La del caudal máximo. ¿Cuál es el caudal máximo? No el número. El de la creciente que yo estoy considerando en mi IC. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el dato que yo tengo? De creciente, 2.5 metros cúbicos por segundo, que me producen una lámina de agua de 0.48 centímetros. Perdón, metros, 0.48 metros. Entonces, la pregunta será, por esa lámina de agua, ¿cuánta agua puede entrar por esa rejilla que acabamos de construir? Utilizo la ecuación de orificio. Entonces, coeficiente de descarga multiplicado por el área del orificio, que multiplica la raíz cuadrada 2 veces G por la altura. ¿Sí? Es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Tanque, huequito abajo, ¿sí? Entonces, dependiendo del huequito, de la forma del huequito, yo sé cuánta agua sale por ese huequito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área? El área es el área de los huequitos. En este momento no habíamos calculado. Teníamos que haber hecho el cálculo, ¿cierto? El área del orificio es igual a 83 huecos multiplican a 0.009 cuadrados. O sea, ¿cuánto da esto? ¿74 algo? Claro, tiene que ser más grande porque el 74 con el que lo tengo cerrado. Metros cuadrados. ¿Cuál es la altura que debo meter? La altura máxima es igual a 0.48 metros. ¿Cuál es el coeficiente de descarga? Vamos a adoptarlo de 0.3. ¿Por qué lo adoptamos de 0.3? Porque en este caso estamos considerando que la sección es barrotes, sección circular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el caudal máximo que podría entrar por la rejilla? Hay que buscar entonces una tablita de perfiles que le permita a uno tener los coeficientes. ¿Qué? Si yo tengo perfiles, al tener una mayor resistencia, este coeficiente es el menor. ¿Sí? Tiene mayor resistencia. Ahora que estamos hablando para que es más fácil de entrar acá. 0.68 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es mi caudal de diseño? 120 litros por segundo. ¿Cuál es el caudal de excesos? 687 menos 120. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto? 460, 500, ¿no? 567. O sea que cuando venga la creciente que yo tengo esperada mi proyecto, un periodo de 30 años, esa creciente va a ser que por esa rejilla entre una cantidad de agua equivalente a 687. ¿Cuánto necesito mandar al desalgador? 120. ¿Sí? ¿Cuánto me está quedando de más? 567 litros. ¿Qué significa? Que los 500 tengo que devolvérselos arriba. ¿Ya, doctora? Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cómo va a ser la cámara? Porque ahí vemos el dibujito y la cámara se ve toda curiosita, ¿no? Sí, así como un cajoncito, muy bonita, pero ahora la pregunta es, cuando llega el agua cae así y va para el desalgador, y si va así, entonces yo puedo hacer el vertedero de excesos así, ¿no? Es una pregunta interesante. Ustedes ven esto, ¿cierto? Si estoy viendo esta en planta, este es el canal, ¿no? Este canal es este canal. ¿Sí? Pero lo estoy viendo en planta, este es su perfil.
la pregunta del millón es, esta vaina va a ser así, y aquí va el desarenador, y este va a ser el vertedero de excesos, y esto es lo que yo devuelvo al río, y esta es la cámara de excesos. Bueno, quitar esta flechita porque pareciera el flujo. ¿Sí? Entonces el agua llega, cae aquí y va al desalenador, y cuando sube el nivel acá rebosa aquí y esta cámara recoge esa agua y la devuelve acá. O este es el canal y usted va a tener una primera cámara aquí, una segunda cámara aquí. ¿Sí? Esta es la cámara de recolección y el agua va a irse hacia el desalenador. Y ahora la otra, ¿sí?, va a rebosar por acá y esta tiene que pasar por debajo hacia arriba. ¿Esto va a ser? No. Ahí no estamos mirando nada de caudal del desalenador. Simplemente estoy diciendo cómo va a salir el agua. Va a caer aquí y sigue derecho hacia el desalenador, o cae aquí, hace esto y ahora sí al desalenador. Porque miren la complejidad que hay. Facilitando el tema de devolverle el agua al río, está más fácil. ¿Sí? Y miren que tiene mucha lógica, ¿no? El agua aquí cae a esta cámara, que es esta cámara de acá. ¿Sí? Pero miren que ahora se volvió más larga, ahorita en la próxima clase vamos a ver por qué se volvió más larga. Se despacha el desalenador y cuando suba el nivel aquí, va a rebosar por acá, cae esta cámara. ¿Y dónde está el río? Es muy importante, ¿no? Saber dónde está el río. El río está ahí, ¿no? ¿Sí? Porque esta está en la sección transversal, ¿no? Entonces, esta sería facilísima, ¿no? Bueno, en esta, usted cae, la cámara cae al desalenador, va hacia el desalenador, sube el nivel, rebosa esta cámara, pero el agua de esta se tiene que devolver al río, que significa que tiene que pasar por debajo de esta. En esta no hay cruce de tuberías, en esta sí hay cruce de tuberías. ¿Sí? Entonces un tubo va para allá y el otro va para allá. ¿Se cruzaron? No. En la otra, un tubo va para allá y el otro tiene que pasar por debajo. Entonces usted que tiene que tener cuidado, que estas dos no se vayan a cortar, ¿no? No se vayan a chocar. ¿Sí? La que estamos diseñando en este momento, ¿cuál es? Es esta. ¿Por qué? Porque ustedes están incluyendo que la sección está chiquita. Si la sección está chiquita, es esta. Si la sección fuera esta, a mí no me hubiese importado nunca determinar el alcance del chorro, ni cuál es el borde libre, ni nada, porque ¿quién me define esta dimensión? El vertedero de excesos. ¿Se dan cuenta cómo cambia el diseño en función de una cosa tan sencilla de cómo pone la cámara? Ya va a salir así, no va a salir así. Entonces, nos vemos la próxima clase. Una pregunta. ¿Por qué no hay clase? Mañana, no, bueno, está atrasado, de eso, pues vamos a llevar más temas. Ah, ¿cómo que no? Hola. Gracias. Dime, ya voy a bajar. ¿Me esperas en la puerta?